Bueno, yo soy Ermita La Sebra Rodríguez y el día de hoy les estaré hablando sobre lo que es la colonización portuguesa, centrada en Brasil. Se denomina que Brasil es una colonia en el periodo histórico que abarcó desde la llegada de los europeos en 1500 hasta la independencia del mismo país en 1822. En este periodo Brasil estuvo bajo el dominio de los portugueses, es decir, de Portugal, y aparte de este, también la colonia portuguesa estaba en América colonizando otros tipos de territorios. Todo esto por razones estratégicas y por razones económicas. Entre estos territorios se encontraban Barbados de 1536 a 1890, la colonia de Sacramento de 1680 a 1777, la provincia de Cisplina, si es así que se pronuncia, de 1808 a 1822, y por último, pero no menos importante, Cayena de Guayana, de 1809 a 1817. Ahora, retomando lo que es la colonización en Brasil, que es el tema principal, a partir de 1502 empezó la explotación de los recursos naturales de los nuevos territorios. Con esto se realizó la construcción de puertos en las costas brasileñas, y esto hizo que finalmente se consolidara el comercio marítimo de los portugueses. Ahora, en todo esto se impuso lo que fue el régimen esclavista, donde ellos emplearon la mano de obra de tanto aborigen como africana en lo que eran las explotaciones de caña de azúcar, del mandioca y del tabaco, que eran recursos que en esos momentos eran muy predominantes. Ahora, además de todo esto, también se empezó a comercializar lo que son mercantiles en relación a los árboles de Brasil, porque estos árboles tenían una corteza la cual creaba una tinta roja, y de esta provenían, o se creaban, mejor dicho, los textiles, o sea, se creaban que se pudieran teñir los textiles, y eso era ese había sido uno de los recursos más llamativos ante todos los territorios europeos. Por eso mismo, Brasil tenía que aplacar, por así decirlo, las ambiciones de estos productos ante los ojos españoles y franceses. Pero, lamentablemente, Francia y Holanda pues sí, consiguieron conquistar algunas de las regiones estratégicas de Brasil, como lo fue San Luis, Río de Janeiro, el Recife, y también pudieron predominar en lo que fue Pernambuco, Paraíba y también Alagoas. Entonces, pese a todas esas ocupaciones y a pesar de que ellos hayan invadido muchos territorios, todo esto fracasó, pero quien fue el único que se mantuvo con las regiones de Brasil fue Portugal. En esta también hay que recalcar que Portugal mantuvo lo que fue la lingüística y la cultura de lo que eran los países europeos, ya que ellos tenían un tratado o un acuerdo con el Vaticano, donde tenían que evangelizar a los aborígenes compaginados con lo que era la mano de obra. Ahora ya, en 1530, más adelante, la corona portuguesa expulsó a los franceses que quedaban en las costas de Brasil, ya que eran tierras que les pertenecían a ellos. Y en eso a partir de ese entonces, Brasil obtuvo un grado de principado, por así decirlo, donde el imperio portugués tenía el estatus, aunque esto perduró, es hasta lo que se cesó lo de la independencia de Brasil en 1822. La colonización portuguesa se centró principalmente en la costa de Brasil. Esto fue debido a una expedición dirigida por Pedro Álvares Cabral que sucedió en los años 1500. También la colonización tomó lugar en las costas de África. Una de las características principales del Imperio portugués es que no podían tener un modelo único de administración. Por esto coexistían estas instituciones. Estaba la capitanía donataria, que era utilizada cuando había poca población y no tenían mucha resistencia, es decir, que eran vulnerables. Estaban las factorías, estaba la factoría africana, que se encargaba de buscar oro, y la factoría asiática, que era dominada por la factoría portuguesa, porque organizaban los mercados. Entonces, la factoría también tenían objetivos comerciales, que eran proteger los intereses de la corona
y promover el comercio. Estaban los contratos que eran entre la corona y personas en particular. En este se le concedía a la persona a cambio de una renta, es decir, oro o dinero, o algo que tendría el valor que tiene el dinero ahora. Entonces la persona recibe el poder de ejercer algunos derechos reales. Estaban las fortalezas que estaban ubicadas en puntos estratégicos donde no había mucha presencia europea. Estaban los municipios que estaban cuando el interés comercial de la corona se convertía en territorios agrícolas. Tenía presencia de la política y estaban ubicados principalmente en el área insular y en Brasil. Entonces, estaban las principales instituciones ya con nombres más formales, que estaba la Casa de Guin, que era la Casa de Guinea Emina. Estaba la Casa de India, que se encargaba de coordinar el embarque y el desembarque de las mercancías. Se encargaba de los impuestos, de preparar los flotes, la construcción de los barcos y todo esto. Estaba el arsenal, que como bien dice el nombre, se encargaba de darles herramientas militares a las tripulaciones. Estaba la tribunal, que se encargaba del nombramiento judicial y de los reglamentos marítimos del comercio, y estaba la Junta Conciencia, que se encargaba de los religiosos, asuntos religiosos. Características del Imperio Portugués. Se formó en la era de los descubrimientos, durante la cual ocupó un lugar predominante, siendo una de las más poderosas potencias de la época. El Imperio Portugués pasó de pertenecer a la monarquía hispana durante el reinado de Felipe II y se separaron en el reinado de Felipe IV, aproximadamente 60 años después. Portugal perdió las colonias que le quedaban en el año 1975, siendo esta la fecha de disolución formal del Imperio Portugués. En cuanto a su economía, era un vasto sistema económico y administrativo global que unía continentes y pueblos con una organización económica basada en una red de intercambios. Estrategias informales de dominio del Imperio Portugués. Algunas de estas eran, ya que tenían muchas, que el poder portugués en algunas zonas se fundaba sobre la presencia de comerciantes y aventureros, más o menos libres de todo control político formal, y se mezclaban actividades lícitas con el corso y el contrabando. Hola, mi nombre es Arturo Montaz y hoy le voy a hablar sobre el Imperio Portugués. El Imperio Portugués fue pionero en la navegación y en la trasladación de esclavos. Ellos se adelantaron tanto en la navegación porque tenían a un elemento tan importante como fue Enrique el Navegante, que fue uno de los mejores navegantes de su época, y él fue uno de los responsables de crear los galeones, el nao y las carabelas. Con esto, toda Europa pudo, ¿cómo se llama esto?, dejar la navegación por remo, que era lo que se usaba antes, y esto les permitía hacer viajes tan largos y más rápidos. Uno de sus principales exploradores fue Bartolomé Díaz, que fue el primero en bajar, en rodear el Cabo Santa Fe, Buena Fe, lo que le permitió, que fue uno de los viajes más importantes porque le permitió conquistar tierras de África, aunque algunas de estas estaban deshabitadas. Luego le siguió Vasco de Gama, que siguió el legado de Bartolomé Díaz, que este fue el primero en usar la ruta del Océano Índico para llegar a la India, y dijo que era mucho mejor que la de ir por el Atlántico, ya que, bueno, no sé si fue él que lo dijo precisamente, pero gracias a eso se descubrió que ir por el Océano Índico es más rápido que el Atlántico, ya que los vientos son más predecibles. Y luego está Pedro Álvares Cabral, que fue el primero en llegar a Brasil, o sea, el primero en llegar a América de parte de los portugueses. Ellos también fueron pioneros en la esclavitud, ya que fueron los primeros en traer esclavos de África a Europa y a, ¿cómo se llama esto?, y a América. Y ya en Brasil, que Brasil, por cierto, era un estado privado, ya que la corona portuguesa había mandado a los nobles a gobernar esa parte, Brasil. Y lo hacían por medios, o sea, los nobles conseguían esclavos sudamericanos gracias a los bandeiras, o
creo que era así que se decía, que eran unos descendientes portugueses que se enviaban a las Amazonas para conquistar tierras, saquear aldeas y conseguir esclavos. Aquí está el Tratado de Tordesillas, que probablemente mi compañera Amanda lo haya mencionado, que aquí fue donde España y Portugal delimitaron sus fronteras. Básicamente la parte amarilla que se va a ver en el mapa, que lo digo por si mi compañero no lo dijo, va a ser la parte española y la parte morada de Portugal. Y así básicamente se evitaron conflictos. Bueno, la intención era evitar conflictos a futuro. Le voy a hablar un poco de la batalla del Alcalquivir, que fue una batalla donde Portugal intentó quitarle el poder a la dinastía Saadi y perdieron la batalla en Marruecos. Esto llevó a una guerra esto fue muy detrimental para los portugueses, ya que perdieron a Sebastián I de Portugal, que era el rey en el momento, pero este rey no había tenido descendencia, lo cual llevó a la Guerra de Sucesión, que duró de 1580 a 1583, donde Felipe II de España se impuso ante Antonio I de Portugal, trayendo el final de la dinastía Bis. Luego tenemos que pasaron muchos acontecimientos, pero durante la Unión Ibérica, que duró bastantes años, básicamente ¿cómo se llama esto? Inglaterra y pueblos Netherlands empezaron a ganar poder, lo cual empezaron a quitarle territorio en Asia a los portugueses. Luego de eso, los neerlandeses empezaron la ofensiva y lograron quitarle territorios por cierto tiempo. Por ejemplo, la formación del Brasil neerlandés, que duró de 1630 al 1654. Luego de eso, pasó la guerra de los 30 años, donde que duró 30 años, y luego de eso empezó, la Casa de Braganza aprovechó para empezar la guerra de la restauración portuguesa, que duró del 1649 al 1668, trayendo en fin a la Unión Ibérica. Y a la Unión Ibérica, y ya está. Esto es todo lo que voy a exponer por ahora, por cuestiones de tiempo, ya que el imperio le quedan otros 300 años, pero en poco tiempo no se puede cubrir tanto. Muchas gracias.